Martes 28 de septiembre, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto que estén nuevamente con nosotros acompañándolos todos los días. Prácticamente se lo decimos que existe una tríada maravillosa para estar siempre bien de salud que involucra pues la prevención con los chequeos médicos, la buena alimentación y la actividad física. Precisamente el día de hoy vamos a hablar cómo es que el exceso de peso podría tener alguna relación con las enfermedades crónicas, específicamente con el cáncer. Además tenemos mucha información que siempre busca que usted esté bien de salud. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Y como se los decía desde un inicio, y prácticamente se los decimos todos los días, hay que mantener siempre un peso adecuado, que se logra gracias también a la buena alimentación y la actividad física, y también los chequeos preventivos para que nosotros podamos estar y decir que estamos bien de salud. El día de hoy vamos a empezar justamente con nuestro bloque de nutrición para conocer qué relación hay entre el exceso de peso y aquellas enfermedades que podrían presentarse como factores, o mejor dicho, enfermedades comorbilidades, enfermedades crónicas como el cáncer. Bueno, hoy día nuestra nutricionista Sara Busabá nos tiene amplio desarrollo del tema y vamos a empezar rápidamente así, un momento de nutrición. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Cuerpo Médico y a este momento de nutrición. Y como bien decías, Jenny, la obesidad, el exceso de peso es una enfermedad que está muy asociada a ser factor de riesgo de múltiples problemas de salud, sobre todo las enfermedades crónicas no transmisibles. Y una de esas enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, que no se contagian, es el cáncer. Hay algunos tipos de cáncer que están directamente asociados o relacionados con el exceso de peso como factor de riesgo, particularmente el cáncer de mama y el cáncer de ovario en mujeres, pero por supuesto también afecta a algunos tipos de cáncer en varones. Pero ¿por qué es que ocurre esto? Yo creo que acá lo primero que tenemos que tener en claro es definir a qué nos referimos cuando estamos hablando de exceso de peso o de sobrepeso o de gordura. La definición de tener exceso de peso o de tener gordura en el cuerpo hace referencia a el tener mayor cantidad de grasa acumulada en el cuerpo en relación a la cantidad de masa muscular y la cantidad de músculo esquelético e incluso de agua en el cuerpo. Hay que recordar que nuestro cuerpo podemos distribuirlo en compartimentos y hay rangos de grasa acumulada en nuestro cuerpo, que no solamente es esta grasa que vemos debajo o que tenemos debajo de nuestra piel y que se manifiesta con los rollitos, sino también esta grasa que va circulando en nuestro sistema. Tiene que tener una cantidad, lo mismo que la musculatura, lo mismo que nuestros huesos, lo mismo que el agua en el cuerpo. Entonces, cuando esta grasa es exagerada, tenemos una gordura que puede clasificarse en sobrepeso o en diferentes categorías de obesidad. ¿Por qué esto se asocia con el cáncer? Porque cuando tenemos este exceso de grasa, ocurre un proceso inflamatorio en el cuerpo que es factor de riesgo para poder, cambiar nuestras células. Y este crecimiento de las células cancerosas también podrían verse más desarrolladas si tenemos ese proceso inflamatorio, aun cuando es leve, debido al tema del exceso de peso en el cuerpo. Pero no solamente eso, sino que si antes pensábamos que nuestro tejido graso, o sea, la grasa en el cuerpo, es una grasa, digamos, ahí de reserva, que solamente sirve para dar energía, ya hace varios años nos hemos dado cuenta que este tejido de grasa también fabrica hormonas y también interactúa con las hormonas de nuestro cuerpo, y una de ellas es la insulina, y hace o promueve que se fabrique más insulina en el cuerpo. Cuando eso ocurre, también está asociado a un factor de riesgo de generar cáncer. Lo mismo pasa con los estrógenos. Cuando tienes bastante grasa en tu cuerpo, los estrógenos, que son las hormonas femeninas, el hombre también la tiene en menor cantidad, pero mayoritariamente en el caso de la mujer, incrementa la producción de estrógeno y por tanto el factor de riesgo de hacer un cáncer de mama, por ejemplo.
Y igualmente, cuando tenemos toda esta compleja situación de la obesidad, empiezan a alterarse una serie de procesos metabólicos que nuevamente son factor de riesgo para el cáncer. Por eso, aquí lo que tenemos que tener bien claro es identificar y mirarse no solamente al espejo, sino buscar una asesoría especializada para ver si realmente tenemos exceso de peso o no. Aun cuando se trata de un sobrepeso, es decir, me siento llenito, también ocurren estos procesos inflamatorios que tienen que ser regulados. Por tanto, ni bien identificamos esto, tenemos que tomar medidas. Muchas veces solamente la actividad física puede ayudar a compensar ese exceso, pero a veces hay que mirar la dieta y ordenarla para que aún de repente, si no exageramos en las calorías, ver que sí haya un balance de nutrientes suficiente para el buen funcionamiento del cuerpo. Ahora bien, si este exceso de peso se trata también porque tenemos muchas calorías en la dieta porque comemos de más, aún si son alimentos saludables, es necesario recurrir a una asesoría nutricional para poder dar las pautas, identificar dónde están los errores y cambiar los hábitos. Sin dejar de lado, por supuesto, la evaluación de un médico porque pueden haber trastornos metabólicos referidos a hormonas y es el endocrino el llamado a poder evaluar la circunstancia de este paciente. Así que amigos, ya lo saben, el sobrepeso y la obesidad está considerada dentro de lo que se llama enfermedad y tenemos que tratarla y atenderla desde el punto de vista nutricional como también desde el punto de vista médico para poder tratar el problema. Jenny, la obesidad es un aspecto que realmente a veces uno no lo entiende. Yo recuerdo en algún momento dentro de mi consulta le dije a mi paciente, la obesidad es una enfermedad y se sintió bastante mortificada y me dijo, ¿por qué va a ser una enfermedad? Porque simplemente lo limitan al tema estético, cuando en realidad ocurren todos esos procesos internos que alteran la salud de la persona. Muchas veces se llega, ¿no? Y es más, alguna vez señalé, ¿no?, de que el ser humano ya no muere, sino que se mata. Y básicamente es porque tiene, ¿no?, una manera tan no sé, destructiva de alimentarse con alimentos ultraprocesados, alimentos que incluso, ¿no?, tú ya nos has enseñado muy bien prácticamente todos los días que no aportan nada en el valor nutricional y que lastimosamente es lo que más consumimos. Sara, ¿y cuándo tiene que ver la genética en el tema del exceso de peso? Excelente pregunta. De hecho, se estima que alrededor del 10% de las personas que tienen obesidad vienen cargadas con un factor genético, es decir, son genéticamente destinadas a ser obesas. Pero ojo, este grupo de personas, que solamente es el 10% del total de personas que tienen exceso de peso, son personas que le va a costar bastante más llegar a un peso normal. Pero puede hacerlo con higienes saludable, actividad física. Sí, efectivamente. Le va a costar mucho más, pero probablemente no llegue a ser una persona delgada, ¿no? Sino que siempre va a ser una persona llenita, pero que con más razón tiene que cuidarse. Con mayor razón, ahí incluso tiene que ser mucho más meticuloso en el tema de la alimentación y evidentemente la actividad física. Sara, hay una consulta y justo en precisión a ello, Miguel nos llama desde Pueblo Libre. Miguel, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Sí, doctora, buenos días. Mire, yo he llegado a, mido 1,72, he llegado a pesar 92 kilos. En un año bajé a 82 y ahorita estoy en 76. He suprimido todo lo que es azúcar, pero no puedo suprimir algunas cosas como el arroz o la papa porque yo como en la calle. Claro. O sea, yo trabajo en una oficina y como en la calle. Y a veces dejo de comer, pero me da un hambre mortal y tengo que comer. O sea, no Claro. la verdad no sé cómo alimentarme. Claro, Miguel, muchísimas gracias por esa pregunta y es muy buena. Y acá tenemos un claro ejemplo de cómo uno, cambiando hábitos, puede lograr el objetivo y ser consciente de no llegar a extremos. Mira qué bien te das cuenta que si yo quito todos los carbohidratos me da hambre y no me siento bien. Y eso es porque efectivamente no podemos restringir totalmente en los carbohidratos y los azúcares, por ejemplo, tendríamos que tenerlos de la fruta. ¿Qué cosa te faltaría? Probablemente sí mantener estos carbohidratos que estás teniendo en el total de tu día, que si bien es cierto te ha mantenido en un peso actual, has llegado, digamos, a una fase plana, la actividad física podría ayudarte a activar ese metabolismo en el sentido que vas a ayudar a formar mayor cantidad de masa muscular. Entonces yo te sugeriría que hagas al menos unos 30 minutos de caminata diaria o de un ejercicio cardiovascular, pero que luego te des unos 20 o 30 minutos de un trabajo localizado que permite tu ganancia de masa muscular
para que puedas seguir perdiendo peso a pesar de seguir comiendo los carbohidratos que tienes en tu dieta. Es decir, una buena combinación. Sari, ojo que justamente Miguel dijo algo muy interesante, ¿no? Ya de lo que se trata no es dejar de comer, ¿no? Exacto. Y esa no es la idea. La idea es saberse alimentar, ¿no? Inteligentemente. Vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Justamente vamos a regresar continuando hablando pues el tema del exceso de peso, qué relación tiene con el cáncer y el cáncer de ovarios. Así que ya regresamos con un especialista. El cáncer de ovario es un tipo de cáncer que comienza en los ovarios. El aparato reproductor femenino contiene 2 ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. Ahora, el cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando este ya se ha expandido a la pelvis y al abdomen, entonces en este estadio tardío es mucho más difícil de tratar el cáncer. Sin embargo, el tratamiento del cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar este tipo de cáncer. Es importante tener en cuenta que el cáncer de ovario en un estadio temprano rara vez causa síntomas, pero en un estadio avanzado puede generar algunos signos que muchas veces pueden confundirse con afecciones benignas más frecuentes. Por ejemplo, hinchazón o inflamación abdominal, la sensación de saciedad rápida al comer, el adelgazamiento repentino, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y una necesidad frecuente de orinar. Amigos de Cuerpo Médico, es bueno realizarse descartes y chequeos preventivos para así evitar situaciones irremediables con la salud a mediano y largo plazo. No olviden que la prevención trae consigo salud. Muchísimas gracias. Ahí está, pues prevención, palabra clave. Vamos a presentar rápidamente al especialista que responderá a sus consultas. Estamos con el doctor Fernando Cárdenas. Él es cirujano y oncólogo asistencial del Departamento de Cirugía Ginecológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. Doctor Cárdenas, ¿cómo está? Bienvenido. Ya tenemos una primera consulta desde Chancay. Margarita, gracias por llamar. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo está, Jennifer? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es la siguiente. En el mes de enero me detectaron un quiste simple en el ovario izquierdo. Las medidas del quiste simple es 43 por 36 milímetros. Entonces, me dijo el doctor que yo regresara de repente en unos 4 meses o 5 meses para evaluar si ese quiste si iba a crecer. Ajá. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué esperar de repente ese tiempo para ver si el quiste crece? ¿Qué tal si en ese tiempo puedo presentar un cáncer? ¿Qué edad tienes, Margarita? Si no? Tengo 39 años. 39 años, perfecto, muy bien. Vamos a ver qué orientación te da el doctor Cárdenas. Doctor. Bueno, primero tendríamos que ver qué tipo de, si se ha hecho ecografía, si es abdominal o transvaginal. Lo recomendado sería que le hayan hecho una transvaginal. Y si no, o si es una resonancia magnética, ¿no? Que es el mejor método diagnóstico, se puede decir por imagen. Pero por lo general, la aparición de quistes, doctor, tengo entendido, los médicos le dan un seguimiento, ¿no? Si es que de repente por ahí son quistes que ellos consideran que son normales o no. Claro, o sea, lo que es la parte de la ecografía transvaginal, más que nada, nos puede decir qué características tienen que puedan llevarlo a malignidad. Más, dado esas características, nosotros vemos, como le digo, por ecografía, si la controlamos en un tiempo más o si se puede hacer el tratamiento quirúrgico en ese momento. Al mismo tiempo, también por la edad, otra cosa que sería recomendado sería hacerle los marcadores tumorales, ¿no? ¿Y eso qué es, doctor? Marcadores tumorales son ciertos marcadores que nos pueden llevar a suponer o a pensar también al diagnóstico de cáncer. Por ejemplo, por la edad de la paciente, 39 años, tenemos que pensar en tomarle algunos marcadores como la alfa-fetoproteína, desidrogenasa láctica,
y el HCG y también el CA125, ¿no? Claro, Nos va a ayudar a descargar. justo hemos visto en el informe que el problema con el cáncer de ovario es que se detecta muy tardíamente, ¿no? Entonces, un poco la pregunta también de nuestras televidentes es ¿por qué espero? Si de repente se hace malo, mejor de una vez que vean todo. Es que, como le vuelvo a repetir, son las características clínicas que nos da este tumor. Si nos permite esperar, ¿por qué? Porque no toda masa anexial va a hacer que se va a ir a cáncer, ¿no? También puede ser por un endometrioma o por otras causas que va a disminuir el tamaño. No todo quiste en los ovarios, doctor, hace cáncer. Todo quiste simple. Todo Claro, simple, y justamente no simple el que tiene nuestra televidente. Perfecto. Vamos a seguir con las consultas. Esta vez Jennifer nos está llamando desde Pueblo Libre. Jennifer, bienvenida, te escuchamos. Muy buenas tardes. Pregunta. Aló, sí. Muy buenas tardes. Mi consulta era la siguiente. Bueno, yo provengo de una familia que, bueno, hemos tenido cáncer, ¿no? Mi padre, mi hermana, lamentablemente ellos fallecieron. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué tanta es la probabilidad de que yo también pudiera, ¿no?, estar predispuesta a lo que es un cáncer? Factor de riesgo, no. Doctor. Bueno, creo que la señora está hablando de cáncer en general, ¿no? No está hablando, porque ahí tendríamos que saber que hay ciertos cánceres que tienen factores genéticos y hay otros cánceres que no lo tienen, ¿no? Más bien son esporádicos, ¿no? El de ovario, que es el tema que estamos tratando ahorita, sí tiene una asociación genética. Por ejemplo, podemos ver hasta síndromes que van con este tipo de cáncer, como son los síndromes de BRCA, que va asociado al cáncer de mama, o los síndromes de Lynch, que va asociado al cáncer de colon, ¿no? Por ahí tendríamos que ver qué cánceres ha tenido el papá o la familia de la señora para poder decirle la probabilidad. Si es cáncer de mama, ¿sí habría una relación, doctor? Si es cáncer de mama, es un factor de riesgo. Ajá, claro, perfecto. Como le digo, en síndromes BRCA 1 o 2. Perfecto. Vamos a otra consulta. ¿Qué le parece? Hasta Chiclayo. No hay problema. Juliana, gracias por llamar. Te escucha el doctor Cárdenas. Gracias. Doctor, me gustaría hacerle una pregunta. Yo 2 años consecutivos he hecho hiperplasia endometrial. Ya. Entonces, en ninguna de las dos operaciones que me hicieron o en la limpieza que me hicieron, me encontraron alguna anomalía. Pero cada cierto tiempo, doctor, siento dolores, siento inflamación. Llegué a tener incluso 72 kilos. Y como dice la doctora Abusaba, hay una relación. A eso sumémosle, doctor, que vengo de familia con quistes, pero en ese sentido, en ninguna de las pruebas que me haya sacado he tenido quistes. Claro. He tenido esto de hiperplasia. ¿Qué edad, Juliana, tienes? Ya tengo 52 años. Perfecto, muy bien. Vamos a ver qué orientación te da el doctor. Bueno, ahorita ella, al referirse a hiperplasia, está hablando de cáncer endometrial, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Tendríamos que ver si le han tomado biopsias y ver qué tipo de hiperplasia es, ¿no? Si es típica o atípica, para poder ver la posibilidad de que se le haga un manejo quirúrgico, ¿no? Finalmente una histerectomía simple o a qué llevar, ¿no? O si tan solo, ¿cómo se llama? O tal vez una histeroscopía diagnóstica. Ahí se puede decir, faltan bastantes datos y, como le digo, está tocando otro tema. Ahora, que su familia haya tenido quistes simples o que haya tenido no significa que tú vas a tenerlos, ¿no? Buscarlos, ella está buscando algo de más, ¿no? Como le digo, el de ella va hacia la parte de endometrio, tendrían que hacerle por lo menos, si es que ya le han hecho 2, tendríamos que ver la patología que ha tenido, ver si ha sido solamente un legrado, si ha sido una histeroscopía, y según los resultados ver qué tratamiento se le puede dar. Tendría ¿no? entonces que ser sometida a una nueva exploración, una evaluación. Dependiendo, como le digo, de qué salió en la patología, ¿no? Ahorita solamente nos está dando como que el nombre más, no el resto de características que podríamos tener. Vamos a seguir con las consultas. En esta oportunidad Rosa está en la línea. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida. Te escucha el doctor. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Una consulta, mire. El detalle es que a mí hace 5 años me han operado, me extirparon, tenía tumores. Gracias a Dios esos tumores fueron benignos. Mi pregunta es, porque a mí me extirparon la mitad de los ovarios y la trompa derecha. ¿Tendría alguna probabilidad de tener un cáncer de ovario? Bueno, está diciendo ella, por lo que he entendido en la pregunta, es que le han dejado todavía parte de ovario, ¿no? Mientras que ella tenga las trompas y parte del anexo, que es trompas y ovario, puede tener el riesgo, ¿no? De tenerlo. Pero como volvemos a repetir, ¿no? Más que el riesgo por solamente tenerlos es buscar la parte genética, entre otras cosas que pueden llevarla, ¿no?
si es que también no puede ser esporádico. Doctor, y en relación a todas las llamadas que hemos recibido, ¿cabe la oportunidad de decirle que ellas pueden ser nuevamente, llegar donde su ginecólogo, tener una revisión para justamente que se les dé estos exámenes precisos y poder determinar y solucionar todas estas inquietudes, doctor? Claro, o sea, dentro de todo ahorita estas son dudas que se están aclarando por teléfono, ¿no? Ajá, o sea, claro. o se puede decir en vivo. Lo recomendado es que tomen esta duda y se vayan al médico más cercano donde tengan, sea el ginecólogo, oncólogo o el especialista, para que pueda aclararle y poder llevar a una mejor solución. Perfecto. Vamos ahora hasta el Callao con otra Rosita que nos llama. Rosa, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Sí, muy buenas tardes. Hola. Quería hacer una consulta porque tengo un pólipo me dijeron justo, me hicieron el día 20 de julio. Ajá. Eso también puede dar cáncer porque después tengo unos sangrados que me vienen manchas. No sé si es al pólipo. ¿Y qué edad tienes, Rosa? 43 años. 43 y ¿cómo se llama? Y hay veces y bajé de peso, ¿no? Yo pesaba 59 kilos, pero ahorita estoy en 45 kilos. Así. Este año nomás, mira, en este año 2000. Ok, vamos a ver si son factores de riesgo, doctor. Ya, o sea, acá ella tiene, bueno, que ha dicho que ha bajado de peso, que ha sido Pólipos, obesa. Ya, ahora, ahí vendría, ¿no? La historia, pólipo, de nuevo estamos hablando de cáncer de endometrio, ¿no? A lo que va relación. En sí, con ella, tendremos que ver, ese pólipo lo han diagnosticado porque le han tomado con una ecografía, con una resonancia, o le han tomado una biopsia, ¿no? Lo recomendado es que ese pólipo sea extraído y poder estudiarlo en anatomía patológica para que puedan ver si es que hay asociado algo más al pólipo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella tiene un sangrado. Ahora, ¿ella sigue menstruando o no sigue menstruando? Es otra pregunta. O sea, ¿es menopáusica o no? Claro, 43 años probablemente siga 43 años, menstruando, ¿no? Probablemente siga. O empezando, podría ser la menopausia. Claro, por eso le digo, o bueno, hay casos donde se dan más temprano, ¿no? Esas serían ciertas dudas que nosotros... Claro, Pero el pólipo es un factor de riesgo, doctor. ¿Un pólipo se puede convertir No en...? podemos decir que un pólipo se pueda convertir, Claro. pero sí algo le está causando un sangrado anormal, ¿no? Como le vuelvo a repetir, no es que tengamos la imagen o con qué le han diagnosticado el pólipo. ¿Y la bajada de peso? Eso de ahí es algo que que llama la atención, ¿no? Que podría llevarnos a mayor descarte de una enfermedad Que oncológica. vaya entonces al médico urgentemente. Tendría que ir para a ese examen. verse sus chequeos necesarios, ¿no? Perfecto. Sigamos con las consultas. Esta vez Carolina desde Ica está llamando. Te escuchamos, Carolina. Bueno, doctor, quisiera hacerle una consulta. Dígame. El tener mioma y tener quiste, ¿también es probable de tener cáncer al ovario? Ya, la miomatosis, no. O sea, los miomas son lesiones del músculo del útero, ¿no? Pueden desencadenar o pueden terminar en otro tipo de oncológico que se pueden malignizar en el tiempo, sí. O sea, pero es totalmente otro tema aparte. Son muy raros que se vendrían a hacer los sarcomas, ¿no? Que son otro tema. Ahora, lo que entendí de la siguiente parte de la pregunta es que si tiene quistes también puede generar a tener se puede decir la fisiopatología o la forma en la que se estudia el cáncer de ovario para poder ver cómo nace, no necesariamente va a venir de un quiste simple, ¿no? Como les vuelvo a repetir como en la anterior pregunta, ¿no? ¿Cómo se diagnostica entonces? No, el diagnóstico se puede decir final va a ser una vez que le entren a operar al quiste, a la tumoración, y lo lleven a patología, ¿no? Pero esa es la mejor manera de diagnosticarlo, ¿no? ¿Será ese uno de los motivos por el cual en nuestro país el cáncer de ovario se detecta tardíamente? ¿Qué deberían hacer las personas, doctor? Lamentablemente el cáncer de ovario no es algo que tú todos los meses o al año vas a ir como el Papa Nicolau en el cáncer de cervix, ¿no? Exacto. O sea, pueden ser tumores pequeños de 2 centímetros y las personas ni lo sientan, ¿no? Pero se puede decir cada vez que se hacen una ecografía transvaginal o si es que tienen alguno de los síntomas, ¿no? Como pesadez o algo. Muchos diagnósticos son incidentales, ¿no? Van a su control y lo encuentran en un estadio temprano, ¿no? Control gastrointestinal. La mayoría de veces cuando ya encontramos sintomatología muy florida, ya que Claro. como las que han dicho en la entrevista, se puede decir, ya es porque el cáncer ha avanzado, ¿no? Doctor, vamos a una última consulta Salurín. Miriam, gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta? Buenas tardes, doctor. Yo tengo 33 años y me cuido ya hace 14 años y me dijeron que tengo ovarios multifoliculares. ¿Eso es peligroso? Perfecto, doctor. Al decir ovarios multifoliculares significa que tiene múltiples folículos, ¿no? Que es lo normal dentro de lo que se puede decir del ovario. No es que va a tener algún antecedente o que eso pueda llevar a un cáncer, ¿no? Tal vez
ni aún así tuviera síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Que de repente es lo que ha tratado de decir la paciente, pero vuelvo a repetir, estamos tratando de adivinar, lo recomendable es que vaya con su médico, y el síndrome de ovario poliquístico, o si tiene múltiples folículos, no lo va a llevar a cáncer. Ok, doctor, pero de lo que sí nos puede dar certeza son de las recomendaciones justamente que pueden tomar todas las mujeres que nos están viendo en estos momentos para, de alguna manera, hacerse chequeos preventivos para el tema del cáncer de ovarios. Por favor, sus recomendaciones. Bueno, las recomendaciones para ellas es, bueno, siempre acudir al médico ante el mayor síntoma, cualquier cosa que ven, no encuentren, se puede decir, no esté dentro de lo parametrado para ellas. Como un sangrado irregular. Sí, un sangrado irregular, dolor, sensación de masa. Nunca esperar a que se puede decir, tener algo que de repente pasa muy común es que dicen, no, ya se me va a pasar, no, es subido de peso, no, otras cosas, y no le dan la importancia necesaria. Siempre acudir al médico es muy necesario, ¿no? Y bueno, más que nada en parte de ovario es eso, ¿no? Doctor, muy bien. Y en relación al chequeo preventivo, ¿no hay exámenes a los cuales nos podemos someter? El chequeo preventivo, como le dije, en ovario, salvo una ecografía transvaginal, pero no es un examen de rutina, ¿no? Como podría ser el Papa Nicolau en el cervix. Ahora, pero podría ser un examen de rutina si es que una mujer ya tuvo actividad sexual, sometérsela cada cuánto. Es que si ya tuvo actividad... el cáncer de ovario no necesariamente va a aparecer si tienes o no tienes claro, pero digamos sexual. que por la ecografía transvaginal. Ya, es que no hay un tiempo, como le digo, no es una enfermedad prevenible, ¿no? Sí, probablemente ahí está uno de los medios del asunto, Jenny, del diagnóstico tardío, lamentablemente, ¿no? Por eso sí la recomendación importantísima es acudir todos los años al chequeo ginecológico. Así es. Yo sé que a muchas mujeres les da vergüenza, les da pereza, les da temor o no tienen mucho acceso, pero es fundamentalmente ir al ginecólogo anualmente. Y nuevamente, Jenny, el hecho de tener quistes no necesariamente significa que se va a tener un cáncer, pero cualquier síntoma es motivo de consulta, más aún si sabemos que esto Doctor, solamente una última tarde. consulta. Muchas veces se llega a pensar de que porque una mujer no tiene actividad sexual, de repente no está exenta ya de desarrollar algún tipo de cáncer o algún problema ginecológico. Eso de ahí, hay cánceres de ovario también que se van a dar en niñas, ¿no? En mujeres más jóvenes, se puede decir, y no necesariamente han iniciado actividad sexual, ¿no? Vida sexual, y aún así los podemos ver, ¿no? Y son tan peligrosos como cualquier cáncer. Perfecto, y volvemos justamente a lo que reiteraba muy bien Sara Busabá, ¿no? En el tema del chequeo preventivo y la alimentación tan necesario, ¿no? Que justamente nos va a evitar estas enfermedades crónicas. Muchas gracias, doctor. Hemos estado con el doctor Fernando Cárdenas, cirujano oncólogo asistencial del Departamento de Cirugía Ginecológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, del INEN, y nosotros vamos a decir gracias por su preferencia. Recuerda, los esperamos a las 5 porque también tenemos un interesante programa a esa hora. Cuídense. Chao. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición diaria de Cuerpo Médico. Hoy día vamos a hablar de un problema que es bastante frecuente y que afecta no solamente pues la calidad de vida de quien lo padece, sino también puede afectar mucho su interacción social. El día de hoy vamos a hablar del mal aliento o de la halitosis. Así empezamos un momento con el especialista. Y en el tema de hoy vamos a poder especificar con el especialista si es que se trata solamente de un problema de higiene, de mala higiene, o si puede ser señal o indicio de que hay una afectación a la salud mucho más grave. Así que vamos a presentar al especialista que el día de hoy va a resolver nuestras consultas. Estamos con el doctor Hiroshi Concha, él es cirujano dentista, especialista en cirugía maxilofacial y medicina bucal, y también me acompaña como todas las tardes Sarita Busabá, nuestra nutricionista, quien también más adelante nos va a
detallar también un tema interesantísimo, colación del tema de mal aliento. Así es, vamos a hablar de esa relación de cuáles alimentos hemos identificado como que son más posibles o más probables de generar un mal aliento en la persona. No se lo pierdan, pueden ahí apuntar su listita. La cebollita, muchos dicen por ahí, el ajo, vamos a ver qué relación tienen pues los alimentos con el mal aliento y si es que de repente por ahí también, ¿no?, se podría evitar. Doctor Concha, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. El tema de la halitosis de mal aliento es muy frecuente y la gente suele pensar que solamente podría ser de repente que no se cepilló bien la lengua, los dientes, algo más. ¿Qué podría de alguna manera desentrañar el mal aliento en una persona, doctor? Buenas tardes, Jennifer. Primero, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, hablar de halitosis es un tema bastante extenso. Nosotros que nos encargamos del tema del cuidado de la salud bucal, siempre decimos que la boca es como el espejo del cuerpo. Wow. Y muchas enfermedades en la boca se manifiestan inicialmente, inclusive antes que en otros órganos. El tema de halitosis es un tema muy frecuente. Estamos hablando de que más o menos el 50% de los adultos tienen problemas de halitosis. La halitosis puede ir desde causas propias de la boca, algunas condiciones propias de la boca hacen que uno tenga este problema. Otro tipo de halitosis, ya que son expresiones de otras enfermedades del cuerpo producidas y que inicialmente también se pueden manifestar mediante halitosis, ciertos tipos de halitosis. Y una tercera forma que también es una tendencia, es un trastorno psicosomático en donde el paciente puede percibir una falsa halitosis cuando en el fondo no la tiene, ¿no? Entonces, de hecho, sí, perdón que interrumpa, de hecho, no sé si alguna vez te ha pasado, Jenny, que encuentras personas que están y oliendo constantemente y tienen pues esta idea de que están, ¿no?, todo el tiempo con mal aliento y de repente no tienen nada. Claro que sí, así es. Realmente es muy frecuente y la verdad que el motivo y la causa puede ser muy variable. Los pacientes pueden tener causas propias de la boca, como de fondo también una causa de una enfermedad sistémica, ¿no? Dentro de las sistémicas, por ejemplo, pacientes con boca seca. Claro. El tener poca hidratación en la boca produce más propensión a este problema. Diabéticos, pacientes con enfermedades renales tienen una halitosis urémica, los diabéticos tienen una halitosis cetónica, que es un aliento muy propio a un aroma tipo manzana. Pacientes con enfermedades hepáticas también pueden tener ciertas características. Pacientes con trastornos gastrointestinales, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, dispepsias, algunas formas de dispepsia también pueden desencadenar. Doctor, y vamos a ir justamente precisando cada uno de ellos, pero ¿qué le parece si respondemos de una consulta que llega desde Puno? Juana, gracias por llamarte. Escucha el doctor. ¿Cuál es tu consulta? Sí, doctorcito, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Mi consulta es, mi hija tiene 14 años y todos los días ella se lava. Entonces, yo no sé cuál es el motivo, por qué le huele la boca, o sea, ese aliento, ¿no?, al hablar, y me dice por qué, o será es porque come mucho, porque tampoco no come mucho, es de estructura delgada. Ella pesa 50 kilos. ¿Qué podría ser ahí? Mire, la cantidad de alimentación no tiene nada que ver, ¿correcto? El diagnóstico de una halitosis va en orden siempre descendente, de lo más frecuente a lo más, digamos, raro. Lo más frecuente es lo que tenemos acá afuera. Claro que sí, lo que tenemos en la boca adentro, de por sí. Si bien es cierto, uno puede tener un buen hábito de higiene, pero si la boca está en malas condiciones, ¿no? Digamos, no acudimos al dentista para una limpieza, o tenemos dientes en mal estado, o algunos tienen aditamentos tipo prótesis, o curaciones, o brackets también, que hacen que se retengan mucho los alimentos. Entonces el paciente puede tener un buen hábito, pero de repente no lo hace bien también el hábito de higiene, la técnica. Y igual va a tener un mal aliento. Y el cepillo de por sí no es suficiente, ¿verdad, doctor? Porque se queda incluso entre los dientecitos. Claro que sí, eso también es importante. Si bien es cierto, la higiene es un factor importante para controlar la higiene, la halitosis, pero a eso hay que utilizar el hilo dental también, muy importante. El cepillo limpia bien las superficies, pero a veces entre diente y diente hay inconvenientes. Entonces ahí tenemos que utilizar hilo dental. Pero también es importante el uso hoy en día de antisépticos bucales como complemento de la boca, o sea, es lavarse la boca el tiempo prudente, utilizar hilo dental y complementar la higiene con un antiséptico bucal. Un enjuague bucal, se refiere. Un enjuague bucal, así es, idealmente sin alcohol. ¿Y la lengua, doctor?
Ese es otro punto importante. Muchos pensamos que solamente cepillándonos los dientes ahí terminó la historia. No, la lengua tiene una superficie muy especial, es corrugada, es una superficie alfombrada. Y en esas papilas existen células que se están descamando y ahí hay colonización de gran cantidad de bacterias. Si a eso le sumamos la alimentación, que también creo que van a conversar, el tipo de alimentos, pueden ser alimentos picantes, condimentos, como el ajo, la cebolla, van a quedar, digamos, residuos en la superficie. Entonces, si el paciente no tiene el hábito de cepillarse la lengua, obviamente va a tener un factor importante. Entonces, no solo es cepillarse los dientes, es cepillarse la lengua. Inclusive ahora hay cepillos muy especiales para la lengua, no puede ser cualquier cepillo tampoco. Hay unos jaladores tipo metal que viene para la lengua. ¿Esto es recomendable o con el cepillito es suficiente, doctor? Si no podemos acceder por N circunstancias económicas, etcétera, a un cepillo de lengua que sí tiene la forma de una paleta, un jalador. Un jalador, que es la mejor manera, pues podemos utilizar los cepillos idealmente de cerdas duras, y algunos cepillos inclusive en la parte posterior tienen unos dispositivos que permiten raspar la lengua. La idea es de, si la lengua se fricciona, lo que estamos haciendo es desepitelizar o estamos descamando las células epiteliales. Cada célula se sabe que más o menos puede tener alrededor de 400 a 500 bacterias adheridas en su superficie. Entonces, si esto sumamos en toda la superficie empedrada de la lengua, y son bacterias que son productoras de estas sustancias tóxicas y productoras del mal aliento. Y así uno se besa, doctor. Y se imagina, ¿no? Entonces, la lengua es un órgano que muchos no cuidan en cuanto se refiere a la higiene. Entonces, no solo es diente, es lengua, la lengua también. O sea, tengo dos preguntitas sobre la lengua. De cada alimento. Dos preguntitas sobre la lengua, pero antes vamos a recibir una consulta que nos llega desde las redes sociales. Nos han escrito al WhatsApp, vamos a leer esta consulta primero. A ver, nos ha escrito Isabel Palacios, dice, ¿los problemas del hígado también pueden causar el mal aliento? Ahí está, la bilis que dice, Efectivamente, sí. Todas las enfermedades metabólicas que involucren trastornos enzimáticos pueden producir un aliento característico, ¿correcto? Es más, hay unos pacientes que tienen deficiencias de algunas enzimas específicas que, ojo, esto es interesante. Es una enfermedad bastante rara, pero no solo tienen mal aliento, el sudor también es muy pesado, tienen un olor muy especial que no se puede controlar ni con desodorantes, ni con colonias, ni con nada, pero paralelamente tienen un aliento que no se puede controlar tampoco. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, sí es muy importante la evaluación por el especialista porque se tiene que dosaje en el laboratorio de qué enzima es la que le está faltando, que está evitando que se degraden estos compuestos sulfíricos, que son los que van a producir finalmente estos olores un poco incómodos. Doctor, entonces por lo que nos cuenta, incluso uno podría, los médicos obviamente, percibir según el tipo de olor, ¿qué tipo de enfermedad podría estar asociada? Así es. Cuando bueno, parte de la evaluación clínica del médico es utilizar los órganos de los sentidos. En el examen clínico, ojos, palpamos todo, pero el olfato es muy importante utilizarlo. Entonces, sí, claro, nosotros nos acercamos al paciente, aunque ahora con el tema del COVID es difícil hacer esto, pero antes lo que hacíamos, sí, efectivamente teníamos que percibir los olores de la boca, y en base a eso orientar algunos de las enfermedades que el paciente podría estar llevando paralelamente, ¿no? A un tema de higiene de boca deficiente. ¿No? Ahora, entonces, doctor, la recomendación es en relación a la higiene. Si en caso por ahí fuese, ¿no?, la litosis o el origen de la litosis es el lavado o el cepillado de dientes utilizando pues el hilo dental después de cada alimento y que incluya pues la lengua, ¿verdad? Claro que sí. Si es que la solución no va simplemente por la limpieza y vemos que de repente por ahí podría ser un poco mayor, ya una enfermedad propia de la boca, gingivitis, periodontitis, ¿cómo es el tratamiento? Correcto. Entonces, si el paciente tiene un buen hábito de higiene, se limpia la lengua, etcétera, y a pesar de eso sigue teniendo halitosis, entonces con seguridad debe tener algún problema diferente en la boca más. Entonces, primero que no deben haber caries. Todos los dientes tienen que estar libres de caries. No debe haber inflamación en las encías, que es otro factor importante. La inflamación de las encías está de la mano siempre con la acumulación de sarro. El sarro se acumula sí o sí a pesar de que podamos tener buena higiene. Y la única manera de retirar el sarro es con el profesional. El odontólogo, el cirujano dentista se encarga con sus dispositivos, sus aparatos de limpieza. El hábito de ir al dentista tiene que ser por lo menos cada 2 o 3 meses para que se haga una limpieza dental, ¿correcto?
Sí, si con todo esto hemos controlado, bien, pero si no hemos controlado el tema de la halitosis con todo esto que es básico, entonces hay que ir a otro siguiente nivel. Buscar otros tipos de halitosis. Vayamos explorando eso gradualmente, doctor, pero sí bien concretamente después de recibir más consultas que nos están llegando a través de las redes sociales. Otra vez nos está llegando una consulta, pero esta vez desde el Facebook. Delia Duarte dice, casi siempre despierto y veo que tengo la lengua blanca y mal aliento. ¿Debería preocuparme? ¿Qué más puedo hacer? Así es. Una parte, si de entrada les he dicho que la boca es el espejo del cuerpo y del alma y del espíritu. De todo lo que hacemos y deshacemos con nuestra alimentación también, ¿no? Saben que se puede diagnosticar, por ejemplo, bulimia solamente por la boca, solamente viendo sin que el paciente lo sepa, bien increíble, pero bueno, en la boca podemos hacer diagnóstico de muchas enfermedades solamente viéndola. La lengua blanca es sinónimo de un trastorno metabólico, definitivamente. No, las células del dorso de la lengua se descaman con frecuencia y eso, el equilibrio de esta descamación mantiene ese color rosado aterciopelado, pero cuando la lengua está roja, por ejemplo, no se está produciendo la reparación de estas células y, por ejemplo, se ve en pacientes con anemia. Pero cuando la lengua está muy blanca, más bien la descamación se está volviendo muy lenta. ¿Correcto? Y entonces ahí, de hecho, tiene que haber un trastorno metabólico. Hay que investigar en ese paciente. ¿En esos casos deriva el endocrino? No. Eso es importante. Mire, el encargado de diagnosticar enfermedades en la boca, de manifestación en la boca, sean locales o sistémicas, es el cirujano dentista, que es el especialista en medicina y patología oral. Ustedes dan los señales de alerta, entonces dicen, vaya al otro multidisciplinario. El médico de la boca, el cirujano dentista especialista en medicina bucal, diagnostica la enfermedad de la por la boca en cualquier parte del cuerpo. Una vez que le ha diagnosticado, obvio, tiene que derivarlo con el endocrinólogo, con el gastroenterólogo, con el otorrino, con esto es muy importante. Usted da la clarinada, por eso es que importante lo que nos decía, ¿no? Visitar de 2 a 3 meses, ¿no? al año al médico especialista de la boca. Vamos con otra consulta, doctor, ¿qué le parece? WhatsApp está ahí llegando un texto también que es con una consulta que va para usted. Jean-Paul González dice, he notado que cuando estoy unas horas sin tomar agua me aparece, pues ahí está, el mal aliento. ¿A qué se debe esto, doctor? Esto también podría ser incluso, ¿no? Ese mal aliento, halitosis matutino por la mañana. De hecho, en la noche producimos mucha menor saliva de la que producimos normalmente en el día. En el día, el estímulo de hablar, de tener un alimento, etcétera, induce la secreción de saliva. La saliva de por sí es un desinfectante, un humectante y tiene muchas proteínas, muchos factores que controlan la proliferación bacteriana. Genial. En la noche disminuye radicalmente la producción de saliva. Por lo tanto, si es que el paciente tiene todas las condiciones favorables para una boca sucia, bacterias, ahí está. Bacterias, residuos de alimentos, de repente no se ha cepillado bien, etcétera. O se quedó algo entre los dientecitos porque no usó su hilo dental. Porque nos dio flojera de cepillarnos el tiempo adecuado, etcétera. Obvio, boca seca, más mala higiene, pues tenemos toda la noche para que nuestras bacterias sigan trabajando y produciendo sustancias tóxicas. Entonces al día siguiente pues despertamos con un aliento. Nosotros le decimos el aliento de Dragon Ball, de dragón, porque en realidad sí, algunos pacientes tienen un aliento bastante. O sea, todo lo bueno que se ha fermentado ahí. Claro, claro. Lo bueno es que eso se puede prevenir con una higiene bucal que, por favor, es accesible absolutamente para todos. Vamos y el agua, justamente, Sarita, para que responda la pregunta, ¿y el agua qué tiene que ver ahí, doctor? No, es que si estamos deshidratados... ¿Con mayor razón? Claro. La deshidratación puede producir boca seca. De todas maneras, un paciente deshidratado, un paciente que no toma líquidos en la cantidad normal, puede deshidratarse y eso produce boca seca y consecuentemente, obviamente, puede inducir a un factor más para halitosis. Círculo vicioso. Ahora sí vamos a leer el mensaje que nos llega desde el Twitter. Vamos a ver qué están preguntando en esta red social. Hugo Flores dice, ¿el respirar constantemente por la boca puede causar halitosis? Así es. Vamos al mismo problema. La nariz, la vía respiratoria fisiológicamente sirve para respirar. El aire entra por la nariz, se calienta y va a los pulmones caliente y, digamos, se produce. Pero cuando el paciente tiene obstrucción de las fosas nasales por adenoides, o sea, los cornetes grandes, desviación del tabique, desviación septal, algún problema, alguna enfermedad en la fosa nasal que obstruye la respiración, el paciente va a tener la necesidad de respirar por la boca, ¿correcto? Pero la boca no nos calienta el aire como tal. Entonces, de por sí, cuando entra el aire por la boca, seca la boca.
Eso pasa, cuando nosotros hacemos el ejercicio de correr y no respiramos por la boca, pasa un tiempo y sentimos un malestar en la garganta. ¿Por qué? Porque el aire ha entrado, ha irritado. Entonces, los pacientes que respiran por la boca tienen boca seca también. Otro factor, tienen amigdalitis crónica, tener amígdalas grandes, esas crateriformes, donde se acumulan residuos de alimentos y bacterias, que de vez en cuando las expulsamos como bolitas. Como los taquitos que decíamos, que escuchamos la otra vez. Así es. Estos también, por ejemplo, es un factor para una litosis en pacientes con... Entonces, respirar la boca es un factor muy importante para tener más predisposición. Ahí nuevamente entonces ir con el cirujano dentista, quien va a determinar que hay un problema y se va de repente al otorrino, ¿verdad? Así es. Muy bien, perfecto. Vamos con otra consulta, doctor, un audio que le han dejado. Vamos a escucharlo. Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, padezco de mal aliento y yo lo que he hecho para cortar este problema que tengo es siempre mascar chicle. No sé si a la larga esto me va a perjudicar o tendría que llevar otro tratamiento. Quería saber, gracias. Es una enmascarada, ¿no? Con el chicle. Y bueno, sí, es un recurso muy frecuentemente utilizado. En algunos países utilizan unos sprays, por ejemplo, de una sustancia que les da un sabor un poco más fresco a menta para tratar de enmascarar, pero la idea no es enmascarar el problema. Claro. Sino descubrir qué lo origina. Claro que sí, o sea, el tratamiento tiene que ser ver qué factor está teniendo este paciente que le está produciendo el problema. Masticar chicle puede ser un recurso, bueno, pues por ahí un recurso, de repente tengo una cita, no sé, y no quiero, ¿no? Por ahí quiero evitarme algún problema de ese tipo. Claro, pero mantenerlo permanente. No. El chicle, masticar chicle tiene el tremendo inconveniente. Todo paciente que tiene el hábito de masticar chicle permanentemente tiene hipertrofia de músculos de los músculos masticadores. Por lo tanto, frecuentemente puede tener dolor o trastornos en la articulación temporomandibular. Tal vez dolor de cabeza también. Así es, dificultad para abrir la boca, dolor de cabeza, dolor de cuello, maltratan el disco articular. Hay toda una serie de consecuencias por un exceso al masticar chicle. Que yo mastique chicle una vez cada 2 o 3 días, muy bien, puede ser. Pero que constantemente esté masticando chicle para tratar de, digamos, tapar este fondo de la litosis, realmente no es lo correcto. O sea, podría servir si de repente es la cebollita del almuerzo y no me dio el tiempo de regresar a casa, solamente por una excepción. Cuando va uno a una cevichería, ¿no? Y te entregan el caramelo de menta o el chiclecito, puede ser, por un recurso. Que sea sin azúcar, por favor. Exacto. Ya luego incluso Sarita nos va a hablar de las recomendaciones. Doctor, antes de ir acabando el tema, por favor, recomendaciones puntuales para todos los que nos están viendo y que están así atentos al tema del litosis. Perfecto. Miren, la única recomendación que yo les podría decir es básicamente cuiden el estado de salud de su boca. La litosis es un problema serio, es un problema que no solamente te produce trastornos en las relaciones interpersonales. Hay muchas parejas que viven años, que se descuidan y que ese factor simplemente puede hacer que los aleje, que los separe. Muy importante es esto. Entonces, desde el punto de vista de salud, si tienen un problema de litosis, vayan donde el odontólogo para que solucione el problema. No se queden contentos cuando, a pesar de que ya está la boca limpia, sigue la litosis. Debe haber alguna enfermedad de fondo. Entonces el odontólogo, el cirujano dentista, o mejor aún el especialista en medicina oral, tiene que descubrir cuál es el problema de fondo. ¿Es boca? ¿Es senos paranasales? ¿Es garganta? ¿Es estómago? ¿Es hígado? ¿Es diabetes? ¿Es problemas renales? Tiene que ir de esa manera escalonada. Pero no debemos quedarnos con digamos, la duda de por qué se está produciendo la Perfecto, entonces no hay que conformarse con ese mal aliento, ese mal olor, no, debe de tener un origen que los especialistas, empezando con el cirujano dentista, tiene que determinar. Así que, por favor, usted tome en cuenta todas las recomendaciones que nos ha dado el doctor Hiroshi Concha, cirujano dentista especialista en cirugía maxilofacial y medicina bucal. Vamos a hacer una pausa, pero no se mueva porque vamos a seguir hablando de halitosis ya desde el ámbito nutricional, porque Sara Busabá nos tiene muchísima información. Así que vaya cogiendo su cuaderno y su lapicero porque usted tiene que tomar nota de lo que va a decir Sarita luego de la pausa. Ya regresamos. Amigos, continuamos aquí en Cuerpo Médico en nuestro momento de nutrición para hablar justamente de estos alimentos que podrían promover incluso más la causa del mal aliento. De hecho, existen dos motivos generales.
Uno, cuando tú has consumido alimentos que han causado un proceso de fermentación en la boca, han estado adheridos ahí, no has tenido una buena higiene y que esos son los que mayor intensidad de mal aliento provocan. Y el otro grande grupo es aquellos alimentos que tienen ciertos componentes naturales que a pesar de haber tenido una buena higiene, todo este alimento, a pesar de, bueno, pasa por todo el sistema digestivo, pero hay ciertas sustancias volátiles que se van generando y que viajan a través del torrente sanguíneo, llegan incluso a nuestros pulmones y a la hora de exhalar salen justamente estas sustancias volátiles, como lo que ocurre en los alimentos que son los primeros que le voy a mencionar, tal cual ocurre en este brócoli que tenemos acá. Hay ciertos alimentos que tienen en su composición componentes azufrados o sulfurados, como por ejemplo en el caso del brócoli, en el caso de la coliflor, que ustedes la ven aquí, que dicho sea de paso, por favor que no sea motivo para retirarlas de la dieta porque son sumamente saludables. Lo mismo que ocurre con el ajo y también con la cebolla, que la tenemos aquí en este lado. De hecho, aquí en el estudio yo ya percibo los aromas de particularmente el ajo y esa intensidad de aroma viaja justamente por la sangre, como les decía, llega a nuestros pulmones y a la hora de exhalar sale justamente ese aroma con el aliento. ¿Esto genera algún daño a la salud? De ninguna manera, ningún daño. Ahora también aquellos alimentos que son, digamos, concentrados en proteína y que tienen olores intensos, como en el caso de la sardina, también es uno de los que está en la lista de, digamos, generadores de mal aliento. Obviamente, y les vuelvo a reiterar, no quiere decir que estos son el motivo principal del cual la persona tiene un mal aliento, porque si yo me lavo la boca, tengo una buena higiene, esto debería desaparecer, pero hay algunos que pasan en ese proceso circulatorio que les estaba mencionando. Lo mismo ocurre con el huevo, que también tiene componentes azufrados y que pueden generar un mal aliento si es que yo no he tenido la buena higiene, a diferencia de otros que, por ejemplo, si me como una manzana, el aliento que me queda luego no es lo mismo que si yo me como el huevo o si me como, en este caso, las sardinas. Lo mismo pasa con las aceitunas y con los embutidos. Las aceitunas, como las tengo acá, indistintamente si son aceitunas negras o si son aceitunas verdes, los residuos que pueden dejar en el aliento son iguales. Y como les decía, los embutidos, como esta jamonada que tenemos acá o este salame que tenemos en este otro costado, como lo ven acá. Estos alimentos que son cárnicos, que tienen componentes de la carne, a veces se demoran más tiempo en el proceso de digestión y nuevamente pueden, digamos, desprender ciertos aromas, sobre todo si, por ejemplo, me como este alimento embutido o me como carne, luego hago una siesta, esto se genera una mala digestión, genera putrefacción y eso también causa mal aliento. Y luego vienen los alimentos que tienen en su composición lácteos o que son derivados del lácteo. Por ejemplo, en el caso de los chocolates, si bien no es un componente lácteo, puede tener lácteo y esta leche o este ingrediente puede tener lactosa, esto fermenta también, al igual que los azúcares que se van pegando en los dientes y genera mal aliento si no tenemos una precaución con la higiene. Lo mismo va a pasar con este queso, no solamente el queso amarillo que ustedes están viendo acá, sino que también ocurre con el queso fresco y con la variedad de queso que ustedes tengan, porque es justamente el azúcar del lácteo, que en este caso es la lactosa, la que va a generar este problema. Igual que la leche, como la tenemos acá, y los alimentos grasos, como la mantequilla, que tenemos en este lado, lo mismo ocurre con la margarina, también con los aceites, como por ejemplo el aceite de oliva, que uno usualmente lo consume directo en el plato servido, o la grasa que uno puede encontrar en la mayonesa. Como les repito, todos estos alimentos son los que están asociados a causar mal aliento, pero nuevamente tiene que entenderse que no es que porque la comí yo sufro todos los días de mal aliento. El día que te comiste el brócoli, ese día probablemente tengas el mal aliento, que puedes compensarlo con una buena higiene bucal y simplemente tolerar un poquito ese olor. Y lo más importante, Jenny, es por supuesto, como bien lo hemos aprendido hoy en el programa, tener una buena higiene bucal y evitar mantener mucho tiempo aquellos alimentos que se demoran en diluir, sobre todo si tienen azúcar o tienen lactosa, como es el caso de los chocolates, el toffee o los caramelos. Entonces, claro, lo que nos queda claro, Sarita, es que hay algunos alimentos que sí podrían, ¿no? Por la misma composición que tienen, fermentarse de una manera tan particular que podría generar
¿no? En ese momento una halitosis, un mal aliento, tal vez como origina gases, tal vez. Exacto, aquellos alimentos que tardan mucho en la digestión, que son generalmente alimentos cárnicos, estos pueden, digamos, si yo lo como y tengo una siesta o me duermo con la barriga, digamos, pesada por el alimento que he consumido, no genera un proceso de digestión eficiente y puede generar putrefacción en el proceso y causar el mal aliento. Sara, y luego tienes todo este grupo de los que tienen esos componentes azufrados, volátiles, que generan el mal aliento, y aquellos que fermentan por la lactosa y por los azúcares que contienen. Bueno, yo asociaba estos a los que pueden darte gases, ¿no? Pero ahora, ¿qué tiene que ver también, Sarita, eso con la cantidad y la porción de los alimentos que uno consume? Porque estos alimentos copiosos en cantidad, en un momento se va a fermentar más rápido, ¿no? La cantidad de alimentos que uno consume en el día no es lo que tiene la relación con el mal aliento, sino el hecho de no tener una buena digestión y que ese proceso de digestión, digamos, el no ser eficiente puede generar putrefacción en los alimentos y esa putrefacción causar justamente el mal aliento. Entonces, no es la cantidad, sino el tiempo que tarda en la digestión y que puede generar putrefacción. Ese es el motivo. Jenny. Perfecto, ahí está, quedó clarísimo. ¿Hay algún alimento que ayude, como el té verde? Bueno, de hecho se habla mucho del perejil, ¿eh? Se habla mucho del perejil como uno de los alimentos que podría contrarrestar, digamos, el mal aliento, pero bueno, eso todavía seguimos estudiando. No, y además más adelante nos vas a traer pues, mayores desarrollos de temas tan interesantes como el perejil y el culantro, que vamos a aprender también a diferenciarlo. Perfecto. Muchas gracias, Sarita, quedó clarísima toda la explicación. Gracias a usted por su preferencia. Recuerde que Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Nos vemos, cuídese, chao.